día de hoy. Bueno, y en el día de hoy tenemos una persona que nos acompaña siempre, que es el doctor Alfredo Rosario, que nos acompaña en este día, pero entre él y yo hay una hermosa dama, bueno, que ha demostrado en este municipio de Tenares, en la provincia, en la región, en el país y en el mundo, de que cuando se quiere se puede y que podemos apostar a ser cada día mejor. Así que tenemos la visita, la grata visita de la doctora Ana María Aguas Vivas, la cual, bueno, ella es dermatóloga, la cual vamos a hablar de muchas cosas, incluyendo algo que está sucediendo en la sociedad y que yo sé que ella tiene la respuesta correcta. Doctora, buenos días. Muy buenos días. Para mí es un placer, doctor, tenerle por aquí a ustedes dos y doctor, estar, ¿verdad? Tener en bien el medio acompañado, ¿verdad? Una rosa en el medio, ¿verdad, doctor? Doctora, un placer tenerle aquí. Igual, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar nuevamente con ustedes. Sí, me ha tocado ya 2 veces ya aquí con sí, usted. Sí, claro, bueno, que usted sí. es parte de esta familia, entonces. Así es. Doctor, hablando de, y antes de entrar al tema que vamos a tratar, de dermatología, hay varios días que hay personas preguntándome, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una alergia en la comunidad de La Yagüiza, que ven el programa, que mi hija tiene una alergia y no sé de qué es. Nuestro señor director tiene un problema también y se está acusando como que el agua, ha habido algún tipo de problema. ¿Ha tenido usted algunos pacientes con estas características? Sí, realmente en los últimos meses ha habido muchos casos de una enfermedad de la piel llamada escabiasis. La gente la confunde con alergia y asimismo llegan a la consulta, doctora, yo tengo una alergia. Sí. Muchas veces coincide con otras cosas, por ejemplo, ahora hay un problema del agua y eso, y la gente entiende que el problema viene por ahí, pero no, esta es una parasitosis de la piel que no se transmite por el agua. Ese parásito no nada, no es acuático. Okay. Ese parásito se encuentra en la piel. Sí. Y el problema de este viene porque se transmite de persona a persona. Sí. Y no solamente por un contacto directo, sino que si el paciente está enfermo, por ejemplo, comienza con la alergia en una familia, se acuesta en una cama, viene otro que no está infectado, se acuesta en la misma cama. Pueden infectarse si comparten las toallas, si se mide una ropa en una tienda que ya alguien se la haya puesto. Entonces esas son vías. ¿El mismo jabón, doctora? No, en el jabón no. No. Normalmente lo que nosotros llamamos fómites o reservorio del parásito está dado por los textiles, o sea, la tela de la sábana, el colchón y bueno, ya el contacto directo. O sea que en una familia todos pueden estar contaminados. En un Así es. El asunto es que ese parásito llega, tiene un periodo que nosotros llamamos periodo de incubación, donde llega, penetra la piel, la capa más externa de la piel, que es la capa córnea. Ahí llega la hembra, deposita sus huevecillos y no pasa nada, el paciente no siente absolutamente nada. El problema comienza cuando esos huevecillos sacan, entonces se despierta una hipersensibilidad, que es un proceso, obviamente, sí. Hay picazón porque hay hipersensibilidad y es como si fuera un proceso alérgico. Entonces ahí comienza el problema. El asunto es que muchas veces las personas o no acuden al dermatólogo o reciben un tratamiento mal dirigido, porque como le comento, hay un periodo de 4 a 6 semanas donde el paciente no siente nada y muchas veces el niño comienza a rascarse. Los niños tienen mucho contacto físico entre ellos y a veces es el primero que llega con la enfermedad a la casa. Entonces el niño recibe tratamiento y si recibe tratamiento solo él, en un mes y medio, y quizás no lo relacionen, comienza el papá, la mamá o los hermanitos a rascarse y entonces aparece un círculo vicioso. Por eso la importancia, yo comentaba en un programa, que por eso es la importancia de dar tratamiento a todos los miembros de la familia, aunque no les pique, porque si no, no va a haber curación, se va a producir ese círculo de reinfección. Te sientes mejor, pero puede volver a caer porque el mismo círculo de la casa está contaminado. Por el círculo, claro, porque usted puede volver a adquirir la infección. Si hay uno que lo tenga en la casa, por ejemplo, el contacto de las personas en la familia es íntimo y la gente se acuesta en la misma cama. Entonces puede volver a reinfectarse, ocurre un ciclo de reinfección y por eso existen lo que nosotros llamamos fracaso terapéutico. El paciente se trató, pero volvió, ¿y por qué? Y entonces ahí viene quizá la respuesta, no se trataron todos los miembros de la familia, o muchas veces está la familia, pero ya sea la mamá o el papá
es una familia, vamos a decir, disfuncional, tiene otra pareja afuera, ese también hay que tratarlo. También hay que tratarlo, porque también puede estar infectado y entonces la va a llevar a la casa y va a ocurrir ese círculo vicioso. Bueno, doctora, nos salimos un poquito de lo que de lo que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, pero ha habido muchas preguntas sobre este caso que estuvimos hablando ahora mismo. Pero el tema que traemos hoy aquí es el rejuvenecimiento facial con toxina botulismo. Botulínica. Botulínica. Sí. Doctora, ¿qué es eso? Yo preguntaba desde anoche, ¿qué es este término? No lo había escuchado. Entonces nos gustaría que usted nos hable del mismo. Realmente la toxina botulínica es considerada una neurotoxina que es producida por una bacteria que es el Clostridium botulinum. Por los años 1800 tuvo, por historia, ¿verdad?, grandes estragos, porque esta es la misma toxina que produjo en su momento lo que se llama el botulismo, que es una enfermedad, sobre todo por alimentos mal conservados o enlatados. Entonces, esta produce una parálisis muscular descendente que en ese entonces produjo mucha muerte. Pero en medicina muchas cosas se van dando, ¿verdad? Y se van dando por descubrimiento. Quizás en un principio la toxina, cuando fue formulada, los usos ni siquiera fueron para uso cosmético. Se fueron utilizando para oftalmología. Entonces, esos pacientes que tenían estrabismo se utilizaba y de repente se vio que las arrugas mejoraban. Entonces, a partir de ahí comenzaron las investigaciones y comenzó su uso en la cosmética. ¿Y por qué se usa? Bueno, porque este produce una relajación del músculo. Entonces, cuando relajamos el músculo a nivel cosmético, las arrugas desaparecen o disminuyen. Entonces, doctora, y yo puedo entrar ahora con el doctor también. Cuando usted me habla que cuando el músculo se relaja, el ser humano se rejuvenece. Entonces, me recuerda una frase, doctor, que creo que su padre, que usted sabe, lo trataba como un padre también. Él decía que había que andar alegre, porque el que sonríe se pone más joven. ¿Iría relacionado esto con esto mismo, doctora, cuando se ve la persona más rejuveneciente? Es así, porque realmente una persona que haga esto, que esté todo el tiempo bravo, va a llegar un momento en que estas líneas van a comenzar a demarcarse. Entonces, unas líneas que aparecen cuando el músculo está en movimiento, este músculo, ¿verdad?, que hace estas líneas labelares, va a llegar un punto en que ya esas líneas van a permanecer estando el músculo aún en reposo. Igual, por ejemplo, la persona que hace mucha gesticulización, que hace mucho así, exactamente. Entonces, o si no, pestañear mucho, doctora, va también. No, el pestañeo no es tanto, porque realmente hay algo que pudiéramos decir que está condicionado, pero hay factores que son intrínsecos de la persona, hablando ya a nivel de envejecimiento, porque igual, las líneas, por ejemplo, perioculares, ya ahí no es tanto por movimiento, sino que ahí intervienen ya otros factores. Pero realmente las líneas frontales sí tienen mucho que ver con el movimiento. Doctor, conocemos muchas personas entonces que hay que indicarle a vivir una vida diferente. Sí, lo que pasa es que esa fase leonina, o sea que usted está siempre, como decimos en tetanopitosto, o sea, rígido. Hay personas que son así. Y no le va a hacer nada. Cuando usted te adjudica un gesto leonino, o sea, en cierta posición de bravura, eso tiene un componente psicológico generalmente y nervioso. Entonces, ¿qué viene a pasar? Que hay un aumento de la hormona que tiende a envejecer, porque la piel se pone más tensa, más dura. Y por tanto la liberación que tu cuerpo produce de parte negativa te afectan emocionalmente y facialmente. Cuando tú te sonríes, estás alegre, se produce una hormona
que te rejuvenece, te pone la piel más relajada, los ojos más brillosos, los labios más húmedos y por tanto te ve mejor. Entonces la piel está más lubricada, está más hidratada, te ve la piel más bonita. Bueno. Pero ¿qué viene a pasar? Sí. ¿Qué viene a pasar? Que algunos libros dicen que cuando tú te sonríes, usa 2, 3, 4 músculos. Cuando te pones bravo, usa como 50 músculos. Sí, se habla mucho de eso. Entonces esos músculos se afectan todos y producen un envejecimiento prematuro. Doctora, los efectos en el organismo. Sí, la toxina botulínica lo que hace es un bloqueo en lo que nosotros llamamos unión neuromuscular. Para que el músculo se mueva, tiene que liberarse una sustancia, un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Entonces, la toxina botulínica produce un bloqueo. La acetilcolina no pasa, no se produce el estímulo nervioso en el músculo y por eso entonces se relaja. ¿Cuáles son las indicaciones, doctora, sobre esto? Bueno, en cosmética lo utilizamos, como ya mencionamos, para rejuvenecimiento facial, para mejoramiento o atenuación de las líneas glabelares, estas de aquí, las frontales, las líneas peroculares o la famosa patica de gallina. Sí. También hay personas que cuando sonríen presentan unas líneas aquí a nivel de nasal que se llaman líneas de conejo, lo utilizamos también para eso. Incluso también se ha utilizado para mejorar las líneas de marioneta, que son estas líneas que se hacen aquí en el labio, ¿verdad? Esas líneas. También lo utilizamos para esas líneas que se producen en el cuello. Hay personas que, incluso jóvenes, a veces personas que realizan deporte, donde se le demarcan mucho estas líneas a nivel de cuello. Y también es utilizado para levantamiento de mamas. También es utilizado, para sí, esto. para levantar, sí, exactamente. Es utilizado también las mujeres, por ejemplo, que tienen poquitas piernas, para levantar un poquito ese músculo y se ve mucho mejor. Igual para reducir. Y otros usos que se dan en dermatología para el control de la hiperhidrosis o la sudoración. Por ejemplo, pacientes que sudan mucho, las axilas o las manos o los pies, también lo utilizamos para eso. Una pregunta, escúcheme, doctora, ahí mismo. Usted dice para lo que sudan las manos y los pies. En los niños, por ejemplo, yo tengo mi niña con 12 años, sudan mucho los pies y las manos. Sí, en los niños hay que tener precauciones con esto porque realmente hay que investigar. Una cosa es una hiperhidrosis primaria y otra es secundaria. Por ejemplo, ya en el caso de los niños hay que hacer investigaciones, ver cómo anda funcionando la tiroides y todo eso. Porque realmente en niños preferimos dar tratamiento tópico. Ya, por ejemplo, en la escala, ¿verdad? Siempre comenzamos, cuando hay un problema de hiperhidrosis, comenzamos con medicamentos convencionales. Pero ya entonces en el último escalón utilizaríamos la toxina botulínica, pero ya lo dejaríamos para más grandecito. Okay. Además, en los niños hay un detalle en el desarrollo. Siempre hay una hipersudoración y decimos comúnmente un grajo, o sea, un hedor que es normal por exceso de hormonas en producción. Eso no lo quita ningún medicamento. Okay. Te lo pueden mejorar algunos medicamentos, pero lo más ideal es dejar que el tiempo pase, porque es preferible dejar que su organismo se desarrolle normalmente y no interceptarlo con fármacos y después vengan las consecuencias. Ok. Doctora, ¿cuándo inicia y cuándo termina la acción? Sí. Si luego de la aplicación de la toxina botulínica no vamos a ver absolutamente nada. No se va a notar nada. El paciente se va. Y si el paciente dice, pasó. doctora, con su puñoncito solamente. Con su puñoncito, sí, doctora, exactamente. pero entonces el paciente puede decir, pero miren, yo no he visto ninguna diferencia, entonces... No, por eso es la importancia, porque antes de hacer un procedimiento, y más un procedimiento cosmético, siempre hablamos con el paciente, le indicamos cuáles son los efectos secundarios que puede tener y en qué momento va a comenzar a sentir los efectos. Realmente la toxina necesita un tiempo para comenzar a actuar. Y este tiempo se dice que es de 3 a 5 días, va a comenzar. Okay. O sea, en 3 a 5 días el paciente puede anotar disminución de los movimientos, pero no es hasta 2 semanas donde el efecto total de la toxina lo vamos a poder apreciar.
Por eso siempre citamos al paciente en 2 semanas, porque ahí es cuando vamos a ver los efectos de la toxina. O sea que en 2 semanas ya una persona estaría viendo diferencia en el tratamiento. Claro que sí. Y comenzará a ver ya un nuevo rostro ya más rejuvenecido, ¿verdad, doctor? Así es. 15 años atrás. Sí, realmente se le quitan unos añitos. Doctora, una pregunta. ¿Qué de cierto es cuando se aplica la toxina botulínica? Por ejemplo, se la puse al paciente hoy, se la aplicó. 5, 8, 10 pinchacitos, que se dan con una agujita de insulina, que la gente tiene miedo a los pinchazos, pero un pinchazo que va a rejuvenecer es un pinchazo agradable, a la larga. ¿Qué de cierto hay de bajar la cabeza las primeras 24 horas, o 12 horas, perdón, de tener relaciones sexuales y el alcohol? Sí, realmente recomendamos al paciente reposo, que no se recueste, porque realmente la toxina actúa directamente en el músculo donde se aplica, pero con los movimientos, con las actividades físicas, el flujo sanguíneo aumenta, y para evitar una diseminación a otro músculo o una diseminación ya sistémica, lo más recomendable es que el paciente se encuentre por lo menos unas 4 horas, que se encuentre sentado o semisentado y que limite las actividades físicas. Doctor, hemos visto todo lo positivo. ¿Existen complicaciones que pueden darse en el paciente? Porque ya usted me dice si quizás se acuesta o algo por el estilo, puede traer algunas otras consecuencias, pero ¿pueden haber otras reacciones con respecto a esto? Sí, realmente en el lugar de la inyección, como el doctor decía, eso se hace con una agujita de insulina. Las cantidades son mínimas, muy mínimas, por lo tanto los efectos sistémicos realmente en dermatología cosmética son prácticamente nulos, pero siempre colocamos anestesia previa al procedimiento, y luego ya que se hace la inyección, como estamos inyectando, ¿verdad? Estamos puncionando la piel, muchas veces puede quedar algunos jabones o ronchitas en el área de la infección, un área un poquito roja, o a veces puede presentar un moradito en esa área donde estamos inyectando. Ya otras complicaciones ya sería más que todo por técnica, por eso la importancia de elegir una persona que esté capacitada para la inyección de estos productos, porque realmente, como mencionaba al principio, la aplicación es directamente en el músculo. Entonces, si se aplica en otro músculo, vamos a tener efectos no deseados, que una ceja le quede más arriba que otra, sí, que haya una ptosis palpebral, o sea, que el párpado se caiga. Y básicamente esas son las complicaciones, porque complicaciones sistémicas prácticamente son nulas. O sea, el paciente lo recomendable es estar en reposo, no puede estar de frente o en trabajo donde el sol pueda quizás en ese momento, no haría algún tipo de efecto que pueda estar. Realmente luego de ningún tipo de procedimiento cosmético se recomienda que el paciente se exponga al sol. Okay. No se recomienda. Doctora, ahorita hablamos de la niña, el doctor también dio su opinión. En cuanto a los niños se refiere, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿existe una edad tope para también la aplicación? O sea, o no tiene edad límite para esta aplicación. Sí, realmente la aplicación va a depender de la necesidad del paciente, porque por ejemplo una paciente de 20, 25 años se considera que es una paciente joven, ¿verdad? Pero hay diferentes factores, como el doctor estaba mencionando, hay cosas que son propias, intrínsecas de la persona, y el envejecimiento cutáneo está dado por múltiples factores, desde la genética hasta factores ambientales y hábitos tóxicos, porque realmente no es lo mismo el envejecimiento de una persona que nunca ha fumado, por ejemplo, que de una persona fumador crónico, ¿verdad? Entonces va a depender realmente de las necesidades. Después 20, 25 años, un paciente que tenga líneas de expresión facial que sean muy marcadas durante los movimientos o que ya permanezcan en reposo, está indicado. Y igual, o sea, una persona de 70, 80 años con más razón. Algo importante que siempre debemos recordar es que la toxina es un arma importantísima donde vamos a buscar el rejuvenecimiento, pero cada caso es particular. Porque, por ejemplo, un paciente que tenga un fotodaño importante, que tenga
unas líneas ya marcadas, unos surcos bien profundos, que permanezcan en reposo, la toxina mejora. Y eso es importante recalcar, mejora, porque muchas veces el paciente llega y dice, doctora, yo quiero que usted me ponga como usted, por ejemplo, un paciente de 60 años. Entonces, eso va a mejorar, pero realmente la tendencia actual es usted verse bien, verse bonito, de acuerdo a su grupo de edad. Así es. Y eso es importante mencionarlo, porque muchas veces después que se trabaja la toxina, tenemos que utilizar otras cosas, tenemos que utilizar peeling, microdermabrasión, para mejorar ese daño de la piel, o sea que la toxina no lo es todo. Bueno, doctora, ya en la parte final, saber las personas que están viendo el programa, saber dónde pueden localizarle, número de contacto suyo y una recomendación final también, agradeciéndole al doctor Alfredo Rosario, que también siempre nos acompaña y nos trae aquí al programa siempre temas de mucha importancia, como es el caso que hoy también estamos tratando. Así que, doctor, muchísimas gracias. Y a la doctora, un mensaje final y también la orientación, dónde ubicarle, en horario y todo. Sí, estamos en el Centro Médico Universal de Salud todos los miércoles de 8 a 12 y bueno, para las emergencias igual 24 horas. Mi número de teléfono es 829-641-6077, ese es mi teléfono celular. Y recomendación, la toxina es un arma importante, muy interesante porque realmente es muy versátil y son muchas las cosas que podemos trabajar con esta. Lo importante es buscar una persona que sea capacitada para la aplicación de esta y no tenerle miedo, porque hay gente que entiende, no, que la toxina, que me voy a poner rígida, no. Lo que buscamos es relajar el músculo porque la cara tiene movimiento. Sí. Entonces jamás dejar a una persona petrificada. Mejoramos, pero que se vea totalmente natural. Así es. Bueno, gracias, doctora. Doctor. Quiero decirle a la doctora que tenemos un paciente en el frente que tiene muchas verrugas, que será bueno que comencemos por ahí a tratarlo. Bueno, doctor, porque empezamos conmigo. Claro. Realmente, esa verruguita, vamos a quitarla. Sí, con dicen que es de herencia. No, eso es un virus. No es de herencia, es un virus. Es un virus, doctor. Sí, generalmente es un virus. Hay factores también sí, hereditarios. Sí, pero vamos a quitarla. Porque con la verruga hay un detalle. Yo no me la quito, doctor, porque es de herencia. Pero si se maligniza, hace un cáncer ahí en la piel, entonces viene la cirugía y vienen otras complicaciones que no queremos. Para despedirnos, somos nosotros que le agradecemos al canal y a usted en particular, que nos acojan siempre en sus espacios. Nosotros tenemos, yo diría, la obligación de llevar a la comunidad, que es muy amplia por este canal, los conocimientos y algunos detalles de algunas enfermedades, que son miles, pero poco a poco hablamos de ellas, para que la gente se cuide de ellas, lleve sus medicamentos, en este caso se ponga más buen mozo. Sí. Ya viene Navidad por ahí. Sí, viene Navidad. Y por otro lado, recordarle a Tenares, al país y al mundo, que mañana sábado es nuestro viaje al hotel del Club Rotario. Y que nos faltan aún habitaciones sin vender. Que nos acompañen, que esta es una obra de bien social y sobre todo un compartir en familia. Bien. Le esperamos a todos. Bueno. Y gracias a ustedes. Sí. Gracias, doctor, y también a la doctora Ana María Aguasviva, que es dermatóloga y que nos está visitando en el día de hoy.